3 personas más. Ahora Juli, Fabi y Rubén tampoco se quedan en casa y pueden llegar a contagiar a 3 personas más cada uno. Esa es la forma en la que crece la famosa curva de la que todos hablamos. Quedándote en tu casa, evitas contagiar a muchas de estas personas y la curva baja. Así nos permitís preparar el sistema sanitario para atender a los contagiados y contagiadas. Quédate en tu casa. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. La cobertura del tratamiento político de leyes. La opinión de los protagonistas. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. DTV. El periodismo en el Congreso. De lunes a viernes. Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos, aquí estamos, comprendiendo la información, poniéndola en contexto con mis compañeros de esta mediodía, podemos decir, en medio de la Comisión de Justicia que hizo un cuarto intermedio para seguir luego en el día donde hay sesión. Todo este trabajo intenso de comisiones y, por supuesto, nuestro trabajo de reproducir lo más importante y de contarles justamente los contenidos que van a transformarse el día de mañana en proyectos de ley que serán votados y tendrán media sanción o no, pasa por aquí. Bueno, vamos a saludar a nuestros compañeros. Hola, Vero Benaim, ¿cómo va? Hola, Karin, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Un placer volver a estar trabajando con vos. Gracias. Un día atípico, un viernes atípico en el Congreso de la Nación, donde a las 15 horas va a haber una sesión especial propuesta por el bloque del Frente de Todos y que, la verdad, a los que hacemos periodismo parlamentario nos llama mucho la atención porque no es común que haya sesión el día viernes y también este trabajo de esta comisión que acaba de terminar, pero donde también se está buscando firmar un dictamen para ver si se puede tratar una de las propuestas que se trataron en el día de hoy, a ver si ingresa hoy. Exactamente, vamos a ver si es normal eso, que algo hasta ultimísimo momento esté buscándose el consenso para presentarlo el mismo día para ser votado. Hola, Carlos Pato Méndez. ¿Cómo le va, Karin? ¿Qué dice? Karin, hay dos cuestiones. Una tiene que ver con lo que pasó anoche. Sí, claro. Y otra con lo que va a pasar hoy, donde la verdad la cifra es una cifra preocupante. Sí. Es indispensable, pero preocupante. Estamos hablando de que se amplía el presupuesto porque tiene que estar habilitado el Ejecutivo por el Congreso para seguir pagando IFE, por ejemplo, claro. El ingreso familiar extraordinario. Tiene que estar habilitado el Ejecutivo para seguir pagando sueldos de empresas que no trabajan y tienen que abonarle el salario al personal. Bueno, esta ampliación de gastos, que se genera un lío bárbaro porque es en billones y no en millones, sí. Es una ampliación de gastos por 40.000 millones de dólares. Los dólares los conocemos todos. Esto es más o menos lo que está negociando como quita Martín Guzmán con los acreedores. Es lo que tenemos que ampliar respecto a lo previsto. Está bueno. Y es un tema muy riesgoso porque esto significa emisión, significa más gasto público. Después habrá que ver cómo lo vas pagando, cómo lo vas abonando, pero los que miran la economía se encienden luces rojas. Está pidiendo ampliación de presupuesto Kicillof también, no lo habilita Juntos por el Cambio en la provincia. Pero esta cifra, esta ampliación es realmente muy contundente en materia de números. Y después los de anoche, donde hubo algún hostigamiento muy severo de algunos diputados para con Santiago Cafiero y un cierre de Mario Raúl Negri que me pareció, la verdad, como muy enfocado en el momento que atraviesa el gobierno. Así que por ahí andaremos, señora. Interesante, porque lógicamente se esperan distintos anuncios que tienen que ver con temas que ya se están hablando y tratando, como es el de la reforma judicial, como también va a ser la semana que viene la cuestión de la deuda. Y bueno, son muchas cuestiones para analizar. Interesante es más el paquete de medidas que presenta el presidente la semana que viene. Veremos, ¿no? El hombre que dice, no me interesa hablar de plan. Maga. Y esta tarde, perdóname, lo que tiene que ver con el coronavirus y cómo sigue esto, ¿no? Claro, exactamente. Mediodía, chicos. Sí, el ahora. anuncio en Casa Rosada es al mediodía, Sí. Bien. así que vamos a ver, estamos justo, al mediodía. seguramente debe estar por salir simultáneamente con nuestro programa y con lo que está pasando en el Congreso, pero bueno, las medidas que se vienen por 2 semanas más y donde aparentemente no habría muchas modificaciones Así es. en las actividades que ya están vigentes en la capital
Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. Por eso ya vas a ver en los portales que sigue hasta agosto y que, no, como decíamos, no va a haber demasiados cambios, pero el anuncio va a ser dentro de un ratito. De todo, Maga, y allí nuestras cámaras en el recinto, donde dentro de un ratito va a haber sesión. ¿Qué tal, Magalí? ¿Cómo va? Hola, buen mediodía, Karin, buen mediodía para Pato y Vero también, ¿cómo les va? Nosotros firmes, como siempre, en la previa, esperando con paciencia la llegada de los diputados. Todavía es muy temprano, claro está, ninguno de ellos al menos ha bajado al recinto hasta este momento, pero aquí ya se van dando las actividades cotidianas de la previa, ¿no? Lo que es el repaso de la desinfección, lo que es el control y el monitoreo de que todo el equipamiento funcione bien. Ya lo vimos a Manuel Cotado, el director de modernización, que evidentemente duerme aquí, porque cuando llegamos está, cuando nos vamos está, y en todo momento él siempre está, es como el sol. Así que esta es la tarea que estamos haciendo en este momento. En instantes vamos a corrernos para Pasos Perdidos y vamos a ponernos, como la vez pasada, en la entrada del Salón Delia Parodi, donde a partir de las 2 de la tarde tendrá lugar la reunión de labor parlamentaria, que como sabemos siempre tiene lugar un rato antes de la sesión. Así que desde ahí podremos mostrarles la llegada de los presidentes de los bloques, la llegada del presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa. Si alguno tiene la voluntad de adelantarnos un poco, ¿qué esperan para el día de hoy? Un viernes, como ustedes decían, muy poco tradicional en el recinto, porque no es un día que se suele sesionar. Pero bueno, este es un año en el que no se suelen hacer tantas cosas que se están haciendo que todo es bienvenido, ¿no es cierto? De hecho, hoy, los chicos que están en el piso podrán corregirme si me equivoco, pero de hecho hoy, con la sesión de hoy, ya habría más sesiones de todas las que hubo el año pasado, que era un año en el que vivíamos en lo que llamábamos normalidad. Sí. Y en esta anormalidad, en este momento de pandemia, con la sesión de hoy ya tenemos mucho más trabajo parlamentario que el que se hizo en el 2019. Desde acá, atentos, mostrándoles cómo está todo dispuesto por ahora, muy tranquilo, a la espera de próximas salidas, Karin. Sí, bueno, y después te pregunto, Maga, acerca de qué noche, bueno, en realidad la tarde, extendida, ¿no? Y las cuestiones que se han vivido allí. Te ha tocado largo, nena. Bueno, eso en un ratito, porque si no la tengo a Amanda esperando para ser saludada. Gracias, Maguita. Dos cuestiones a lo que estaba comentando Maga, que tiene que ver con, bueno, el producto de la pandemia. Sesionamos un viernes en la Cámara de Diputados, podríamos decir. Y por otro lado, hay que decir que sí, hay más sesiones que el año pasado, pero a recordar que el año pasado fue un año electoral y tradicionalmente en el Congreso de la Nación, los años electorales suele haber menos sesiones porque los legisladores trabajan en su territorio justamente para las campañas. Para las campañas, claro está. Sí, ni bien lo dijo, se me ocurre, claro, 2019 fue el año electoral. Suele pasar para las presidenciales y las legislativas. Sí, cada 2 años. Claro, además había otro detalle, junto con estas dos cuestiones que son las más importantes, pero había otra cuestión que era políticamente muy sensible. Había una tensión entre el presidente de la Cámara de Diputados, que es el hombre encargado de las sesiones, y el titular del Ejecutivo, y Marcos Peña, que hacía que cualquier convocatoria fuese riesgosa y siempre lo ponía al principal partido opositor al filo de conseguir quórum propio para sesionar. Totalmente. Pero me parece que 2 años fueron los muy choques tensos entre el presidente de la Cámara de Diputados, de Cambiemos, y la Casa Rosada era como un gran obstáculo para que esto sesionara. La gran grieta interna. Sí, que digo la verdad, en la historia del Congreso nunca hubo este problema. Fue nada más que en este caso. Hubo siempre convivencias. Pero lo que pasaba, que se chocaran el propio oficialismo entre diputados y el Ejecutivo, fue una cosa rara y complicada para ellos. Bien, vamos a saludar a Amanda a ver qué nos dice y sus apreciaciones sobre ayer, sobre la visita del jefe de gabinete. Hola, Amanda Alma, ¿cómo va? Qué lindo los lentes. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Muy bien. Todo bien, todo bien. Bueno, también aquí con la expectativa, ¿no?, de la Comisión de Justicia que está en cuarto intermedio en este momento que acaba recién de terminar, y un debate que planteaba la diputada Camaño como urgente, ¿no? Y tratar de también, como dice Pato, llegar a acuerdos, a trabajo político dentro de los bloques para incluir también a los jefes de los bloques allí y dar la posibilidad de que se avance en esta suspensión de los plazos en la ley de concursos y quiebra, a partir también de la demanda de muchos sectores, sobre todo de los pequeños productores. Así que en un rato vamos a saber cómo va a seguir esto, pero seguramente tendremos, como decía Vero, una sesión muy particular, interesante también para ver cómo funciona el Congreso,
porque va a haber que tomar decisiones sobre tablas, va a haber que poner el debate también al Congreso, discutiendo, no tanto en comisión, pero sí sobre un proyecto que se está discutiendo recién ahora, ¿no? Así que me parece que va a ser una jornada interesante y también, como bien comentaban ustedes, con los ecos de lo que fue una reunión tensa en el día de ayer, por lo menos en la primera parte. Sí, lo que me parece que está bueno plantear de lo que pasó en la comisión anterior, que ahora está en cuarto intermedio, es que los diputados de la oposición lo que estaban diciendo es que este proyecto de ley no correspondía a ser tratado solamente en la Comisión de Justicia por tener, digamos, por ser considerado en lo civil, en lo comercial, y esto debería ser tratado principalmente en la Comisión de Legislación General. Se estaban quejando del giro del proyecto, lo había planteado los Penato, y en ese sentido empezó como también una discusión ahí para ver si efectivamente esto debe ser así o no. Sí, Amanda. Bueno, en ese sentido, justamente la discusión es si se está trabajando en un proyecto de fondo, que es lo que plantea justamente el oficialismo, ¿no? Que aquí solamente se están planteando suspender los plazos porque ya desde esta semana que está culminando, la justicia volvió un poco con su actividad ordinaria, ¿no? Entonces, a partir de que hay en puerta situaciones de emergencia en relación a discusiones que tienen que ver con justamente con las quiebras, se plantea la urgencia de dar este debate. Y también, bueno, algo que se rescataba es que hay muchos proyectos que lo vienen discutiendo, y lo que decía también la diputada Camaño en ese sentido es que vienen trabajando, más allá de que no se haya reunido la comisión antes, en este sentido. Así que seguramente van a llegar a un acuerdo, porque lo que se ha planteado que el espíritu es darle una solución y una respuesta a muchos sectores que hoy lo necesitan. Y bueno, más allá de que no se está discutiendo de fondo la ley, que es lo que justamente planteaba Vero recién, llegar al menos a los plazos que, bueno, llegarían hasta el 31 de diciembre esta emergencia que se está planteando para suspender todo tipo de ejecución, y también para aquellos nuevos inicios que se tengan que hacer. La propuesta es que recién dentro de un año se dé ese plazo justamente para iniciar los procesos judiciales de cara a las quiebras. Exactamente, ampliar los procesos en caso de concurso, suspensión de ejecuciones por 180 días. Las cámaras empresariales estaban muy insistentes en pedir que se tratara esto, porque lógicamente, de hecho se abrió la justicia esta semana, y seguramente se tendrán la cantidad de ingresos y medir un poco la temperatura de cómo va la situación judicial de estas empresas que están en el borde y lamentablemente son cada día más con esta pandemia. De hecho, desde la CAME han arrojado algunas cifras y dicen que hay empresas en esta situación tan crítica, que son 60.000 las que hay en el país en esta situación tan crítica, y que esto, si no se revierte, ¿es a punto de quebrar o ya a punto de presentar quiebra? A punto de presentar quiebra. De presentar quiebra en la justicia, claro. Y si esto no se resuelve, habría entre 300.000 y 600.000 desempleados. Es lo que arrojó la CAME a través de su vocero Pedro Cascales. Está muy bien. Bueno, hoy entonces, a partir de las 3 de la tarde, sesión especial pedida por el Frente para la Victoria, ¿sí, no? Sí, señora. Por Frente de Todos. Frente de Todos. Frente de la Victoria fue antes, ahora hay una coalición. Sí, me quedé en el tiempo, ¿viste? Nos quedamos en el Frejuli también. Bueno, quiero que me cuenten de ayer. ¿Era lo que se esperaba, que la oposición estuviera así un poco más aguerrida de tanto consenso, Bueno, las voces que de alguna manera en las entrevistas que manteníamos, y ustedes lo saben bien, sobre todo Amanda, que trabaja más seguido conmigo, ya algún que otro opositor ya había adelantado lo que él iba a preguntar en el caso de Banfield, por ejemplo, con la seguridad. Sí. A ver, más allá de lo que uno esperaba, voy al direccionamiento de los discursos. Esto es muy amplio. Son 257 diputadas y diputados, todos pueden decir lo que les parece. En lo personal, a mí me parece que había cuestionamientos que sumaban poco. Digo, había alguien muy enojado por el tema de los números económicos. Y la verdad, vos no podés obviar el tema de la pandemia, ¿me entendés? Se paró el mundo. Estados Unidos tiene 40 millones de desempleados. Estados Unidos está a punto de suspender las elecciones. Exactamente, que hay que ver si porque el tema es muy grave o porque le conviene a Trump, que yo creo que es lo segundo, le conviene a Trump porque está perdiendo, ¿no? Sí. La primera vez en la historia sería que Estados Unidos no paró elecciones ni modificó fechas, ni siquiera con las 2 guerras mundiales. Exactamente. ¿no? Pero entonces me parece que la verdad había algunos muy enojados,
Yo creo que siempre pasa esto en la Cámara de Diputados. Cuando vos sos más enfático y te enojás más y gritás más, es porque menos peso tenés en el bloque. Es así. En la vida, te diría. En la vida. Los y las que tienen responsabilidad tienen que acordar, seas oficialista o seas opositor, viste, la verdad está en el medio, no hay blancos y negros. A ver, vos expresás tu enojo. Por supuesto. Hemos visto Entonces, muchas veces. yo creo que la verdad, indignarte por algunos números. Si prometiste ir a la de ayer y no me... Digo, no iba. Y otros que estaban enojados porque decían que el discurso de Santiago Cafiero no era florido. La verdad. ¿Qué significó con lo que hay, eso? No sé, pero bueno. Ahora, sí te digo una cosa, que si vos tenés que ver el rol del opositor, la verdad, en lo que a mí me parece impecable, Mario Negri. ¿Qué dijo Mario Negri? Vamos a repasarlo, por favor. ¿Lo tenés? No, repasámoslo en vos. No sé si lo tienen, yo sería feliz, pero yo me acuerdo. No. Mira, primero especial, chicos, dijo, muchachos, si el propio presidente dice que no hay un plan, ¿qué me van a decir a mí? Tiene razón, la verdad. El presidente dijo, no hay plan económico, dijo, háganse cargo. Segunda cuestión, yo no les pido maravillas, pero les pido que en política exterior que quede claro si lo que vale es lo que dice Felipe Solá o la embajadora Alicia Castro. Yo no les pido que me solucionen la vida, pero les pido que en materia de seguridad tengan el mismo discurso Bernie y Sabina Frederick. Eso es lo que digo, no tiene que estar de acuerdo, es el bloque opositor y lo dice en el nivel de las cuestiones que son muy evidentes. Y lo último, dijo, si alguno ofendió, pido disculpas, que me pareció, la verdad, porque hubo discursos que estuvieron fuera de lugar. Sí, se entiende, sobre todo por el contexto. Si Negri pidió disculpas, me parece que Negri sabe de qué se trata este juego de oficialismo y oposición, y a Negri le tocó ser oficialista, y siempre es complicado. Y vivió esa grieta interna de la que hablábamos hace un minuto. Entonces, justamente, a ver, está pidiendo definiciones cuando él no las vivió tampoco. En política, de todas maneras, siempre está el que sale a agitar, el que sale a aplacar, y hasta a veces estos son acuerdos también. O sea, no se arman así las listas también. Se arman algunas cuestiones, ¿no? Como para, bueno, agitamos por acá, vos que tenés más temperamento, ya sabemos quiénes son los diputados de la oposición que tienen más temperamento, y bueno, por otro lado bajamos un poco la tensión, porque me parece que también eso juega en política. A mí me pareció que Santiago Cafiero igual arrancó con un discurso cuando habló de odio versus democracia, ¿no? Fue uno de los ejes centrales de este discurso, y creo que eso terminó de caldear el aire tenso ahí en el recinto con el interbloque Juntos por el Cambio. Porque es cierto, arranca con ese escenario. Entonces, evidentemente, pareciera que los hubieras llamado. Él dice, el odio es peligroso para la democracia, y ahí es cuando habla y les pide a los opositores de alguna forma que no agiten estos discursos contra el relato o lo que dicen los científicos, que no llamen a la gente a salir a la calle. Bueno, empieza, digamos, con toda una situación que cuando tomó el guante la oposición fue, digamos, el primer eje en el que hicieron... que no es todo cambiemos, ¿no? Y por eso hay mucho lío. Pero es muy sugestivo y raro lo que dijo el propio expresidente Macri cuando aterrizó en París hace un par de horas, que dijo, llega un país que se maneja con libertad y con responsabilidad. A ver, digo, los muertos de Francia son 20 veces más que los argentinos. Digo, la verdad que, ¿cuál es la responsabilidad? Se dieron debates francos. Es raro, pero bueno, me parece que va por ahí, ¿eh? Y además, ¿sabes qué pasa? Ojo que con la grieta, el que quiere ganar tiene que trabajar para la grieta, ¿eh? El discurso conciliador no le funciona, ¿eh? No estaría funcionando. De hecho, en épocas de pandemia y en muchos países a mí no me la gusta, atención está en los que favorecen las distintas puntas. Amandita, que te sumás al debate, ¿qué sentiste ayer? Pues no te pregunto qué sentiste, te pregunté. Ojo, qué diferencia. No, me pareció que el debate empezó, bueno, también generacionalmente, ¿no? De una manera hubo un quiebre importante generacional en las posiciones que se asumieron, quienes por ahí representan a los sectores más jóvenes dentro de los bloques, fueron con preguntas o con debates para plantear en torno a la violencia institucional, en torno al rol de la policía justamente, y cómo trabajar en función a eso. Hubo muchos reclamos en relación a justamente a Santiago Cafiero, le reclamaron muchísimo la discusión en torno a los derechos humanos, pero también quiero plantear la importancia en que el bloque del Frente para la Victoria, Frente de Todos,
justamente estuvo trabajando en torno a los proyectos que se están presentando, ¿no? En mirar hacia adelante, en trabajar no tanto en relación a cómo estaba el país, cómo se construyó en estos 7 meses de gestión el desarrollo del proceso que llevan adelante las políticas públicas para paliar la pandemia, sino también hacia adelante lo que se está pensando como proyectos políticos en torno también a los debates fundamentales. Así que me pareció interesante el rol que cumplió ahí también las distintas posiciones generacionales, ¿no? Lo que representan los distintos bloques y también dentro del bloque de Juntos por el Cambio, ¿no? Quienes asumieron unas primeras intervenciones planteando que llegaba tardíamente el jefe de gabinete y no preguntando en torno, por ejemplo, a los grandes problemas que también atraviesan muchas economías regionales. Así que, en definitiva, me pareció ahí algo interesante, ¿no? Que se va gestando en torno a cómo son las representaciones dentro del Congreso. Exacto, está muy bien que lo digas, porque es cierto, no podemos salirnos de eje. El eje es la pandemia y es la enorme emergencia económica que tienen tantas familias, que tenemos todos absolutamente en este país. Y es cierto que uno ve, prende la tele, escucha al jefe de gabinete a hablar de ciertas, o contestarle a un diputado de la oposición pidiéndole explicaciones sobre algo que no directamente no cuadra en la vida de las personas. Si bien todos los temas a tratar son importantes, por más que no tengan relación, y muy importantes, enormemente importantes, como una reforma judicial, que por estos días también se está hablando de por qué se mete ahora, de por qué se introduce la discusión. Bueno, distintas voces. La tengo a otra compañera, Carolina. Amandita, te mando un beso, te despido, te agradezco mucho. Hasta luego. Ya nos veremos. Caro, ¿estás ahí? Hola, Carolina, ¿cómo va? Hoy soy bendito soy Claro, hoy, ¿eh? Ramos, sí. Sí, Hola, Carito. claro, Pato, vos es el único, the only one. ¿Qué haces, Caro? ¿Cómo estás? están? ¿Bien? Te digo que Diga. extraño ir al piso. Qué No, que se linda. extraña estar ahí con ustedes en el piso. Qué linda, Querida. es cierto. Se ha formado unos lindos grupos en los distintos programas en Sí. los que... Lo que pasa es que me gusta porque nos mezclan, ¿viste? Claro, en este lugar generalmente esta Sí. hora está Melina, Claro. bueno, y pasa esto, ¿no? Que nos intercambiamos. Bueno, Caro, empecemos por lo de ayer, para seguir un poquito y volver al tema de ver. hoy, porque hoy hay una comisión que está en cuarto intermedio, antes de la sesión que va a ser hoy a las 3 de la tarde. Contame qué temas rescatás de ayer. Bueno, en principio una sesión larga, 7 horas de sesión informativa, terminó a las 11 de la noche. Y para los que veníamos acostumbrados a las sesiones de Marcos Peña el año pasado y los anteriores, él iba con un discurso muchísimo más aguerrido, más estridente. Y yo a Santiago Cafiero lo vi mucho más tranquilo, más sereno. Eso en cuanto a la actitud que él tomó frente a los diputados. Creo que en ese sentido quizá hasta le faltó un poco de fuerza quizá a la exposición, o más contundencia, más cifras. Eso como una observación en principio. Y después me parece que él buscó más que nada reivindicar lo que es el rol del Estado en la pandemia, reivindicar la ayuda que se está otorgando, sobre todo la ayuda económica, ¿no? Me parece que también incurrió en algunas frases que ya veníamos escuchando por parte de él, como por ejemplo que la pandemia no pasó todavía, que la culpa no es de la cuarentena, sino de la pandemia. Y en ese sentido quizás dejó un cierto sabor a poco, ¿no? Me parece que se esperaba un poco más, sobre todo con la enorme expectativa que había. Como se dijo bien en el estudio, se refirió al discurso del odio. Eso fue algo que molestó muchísimo a la oposición, sobre todo a Juntos por el Cambio, que en simultáneo con la sesión emitió un comunicado donde criticó la exposición. Dicen, bueno, ellos convocan al diálogo, pero a su vez lanzan chicanas, que hubo varias chicanas por parte de Cafiero a la oposición. Así que sin dudas la presentación de Cafiero no dejó conforme a Juntos por el Cambio, que es obviamente el interbloque con mayor cantidad de diputados. Hubo algunos cruces interesantes, por ejemplo, con el tema del conflicto de intereses, teniendo en cuenta este debate que se da en la moratoria respecto de oil combustibles y un posible conflicto de intereses con el presidente Alberto Fernández.
ahí hubo una chicana donde Cafiero dijo, bueno, el gobierno anterior estuvo plagado de conflicto de intereses. También hubo menciones, por ejemplo, a Laura Alonso de la Oficina Anticorrupción. Hubo una mención al tema del blanqueo de capitales, también con respecto a la moratoria y a lo que dice la oposición respecto de que es una ley, un traje a medida, una amnistía para esta empresa de Cristóbal López. Bueno, retrucó ahí Cafiero diciendo, bueno, el traje a medida en realidad fue el blanqueo de capitales, en el cual después se permitió incorporar a familiares de los funcionarios, ¿no? Así que fue una sesión bastante intensa y picante, ¿no? Caro, hubo algunos intercambios muy interesantes. Sí. Caro, me parece que no hay que dejar a un lado la situación y la pregunta que no solo se formuló por el interbloque de Juntos por el Cambio, sino también por la izquierda sobre la desaparición de Facundo Astudillo Castro. Justo ayer se cumplían 3 meses de esta desaparición en el recinto, en las bancas, como suele haber en las sesiones tradicionales. La izquierda tenía los carteles colgados en sus bancas con la fotografía de Facundo y en este caso fue una gran pregunta, un eje central también de los cuestionamientos que le hacían a Cafiero en ese sentido, sobre todo con el trabajo que está haciendo el ministro de Seguridad en la provincia de Buenos Aires. Bueno, sí, además de la izquierda, la diputada Karina Banfi de la UCR hizo mención al tema y ahí el jefe de gabinete dejó una definición interesante que fue, primero, no vamos a encubrir a ningún policía que eventualmente esté involucrado en este hecho. Esa me pareció una definición importante y por otro lado dejó en claro, este gobierno no va a recibir en Casa Rosada a ningún policía que mate por la espalda, ¿no? Haciendo referencia a Chocobar. El caso Chocobar. Así que ahí me pareció una definición muy clara por parte de Cafiero. Claro, también tuvo momentos para preguntarle distintas cuestiones que fueron temas de contenido televisivo, de periodismo de investigación. La pregunta de Ocaña acerca de la cantidad de camas, ¿no? Unidades millones de unidades de fundas para cadáveres, de camas hospitalarias, camillas, bueno, 2.400 millones de productos y un número elevadísimo que en su momento, bueno, un programa de televisión daba a conocer la posibilidad de irregularidades. Y contestó. La plataforma Acordar es una góndola virtual, Oficina Nacional de Compras, fue crear esa plataforma, lo que hizo para crear mecanismos de transparencia y demás. Productos que son publicados. Bueno, se habló de 100 millones de bolsas mortuorias, se ponen esos números, dice, para ir cargando oferentes, pero no se hace ninguna compra. Bueno, la oficina esa no hace ninguna compra. También son preguntas que, bueno, a ver si aparecen por la tele, está bien y es lógico que algún diputado se las haga. En la dinámica, le pregunto a Caro y le pregunto a Vero, en la dinámica había algo que a mí es una dinámica acordada parlamentaria, pero que no me gusta en términos televisivos. Pregunte, señora. porque lo tenemos al diputado Ramón, porque como tiene que volver a comisión, y de hecho nosotros también tenemos que transmitirla, lo vamos a saludar. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo le va, Karin Cohen aquí? ¿Cómo anda? Estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí para pasar a la comisión o para tenerlo a Ramón. Ustedes dirán. Bueno, mientras tanto... No, lo que decía era que era poco televisivo, vos que conocés esto, Karin, viste que era poco televisivo porque primero habló Cafiero, después una larga retaíla, palabra vieja, donde habló toda la oposición, ¿me entendés? Palo, y después la defensa, ¿me entendés? Si hubiese sido mixto, ¿me entendés? Si habla Cafiero, habla alguien de la oposición y le pega, después viene alguna defensa del oficialismo, después otro palo, era un poco más entretenido, pero acá, ¿me entendés? Claro, acá eran todos los palos juntos y todas las defensas juntas. A ver, le vamos a preguntar al diputado Ramón si le interesa hacer un cambio de mecánica para la próxima, para las próximas preguntas que le dirán al jefe de gabinete, claro. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo anda? Karin Cohen lo saluda. No quiero hablar quiere, con vos. Ramón, no quiere. Por favor, de ninguna manera. Ha hablado tantas veces con nosotros. Vamos, Ramón. Bueno, se entiende. Hoy día de sesión, señores. Por eso es un trabajo muy, muy intenso el que se está llevando a cabo. Y una comisión. ¿Es normal que haya una comisión? No. Así esto no. Jamás. Previa a una menos un viernes. No. Nunca. Y menos un viernes. Pero el tema es tan importante. Es la ley de quiebras. Es lo que están pidiendo las empresas, lo que están pidiendo las cámaras empresarias, lo que está pidiendo la población en general para que se suspenda el periodo de presentar quiebras, para que se les
les dé la oportunidad a los empresarios a una recuperación, a una acordada con sus deudores. Son muchas las cuestiones que se están llevando a cabo para sostener como una red de contención, lógicamente, que bueno, ayer de hecho Cafiero habló y mucho acerca de esta red en plena pandemia. Ahora sí, diputado, ¿me escucha? Diputado Ramón. Claro que sí, ¡Upa! Lo escucho perfectamente. Sí. Ahí está. Sé de lo que están hablando. La tercera era la vencida. Me gusta el pañuelo argentino Sí. porque hay excepción, ¿verdad? Exactamente, la bandera argentina siempre hay que tenerla puesta, pero hay que tenerla acá en el corazón. Y Ese ya es lo el lugar creo. donde tiene que estar. Son románticos. Una síntesis de lo que está pasando en la Comisión de Justicia, importante, esto sale, ¿no? ¿Hay alguna cuestión que se esté trabando allí o es cuestión de tiempo para sacar el tema y llevarlo a sesión hoy a la tarde? Estamos en un cuarto intermedio donde Sí. se están resolviendo la incorporación de algunos temas que hemos propuesto. En el caso nuestro, A ver. hay 3 cosas que nos preocupan del texto del dictamen de borrador con el que se inició la comisión. El primero de ellos es el relacionado con los derechos de los trabajadores, Sí. que está cubierto. Bien. Pero hay 2 temas, uno de ellos con los deudores alimentarios. No se pueden suspender. Deudor alimentario no le puede suspender la cuota que debe aportar a aquellos que son parte de su familia Claro. o de su Obvio. anterior familia. No se puede esperar hasta marzo para comer No. o para alimentarse. Un tema que hemos propuesto en un artículo ahí en particular, bueno, es muy técnico. Se entiende. Y el segundo es algo de lo que nosotros y ustedes lo venimos tratando cada vez que nos reunimos en conversación, es los consumidores. Sí. Mirá, en esto hay que ver de qué lado te parás. O te parás del lado solamente de las empresas, de la capacidad económica de las empresas para soportar el proceso de quiebra o de levantamiento o de una nueva quiebra, y el proceso de sobreendeudamiento que está teniendo cada una de las familias a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, que de manera voluntaria han resuelto cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Ujú. ¿Qué significa esto que te digo? Que cada familia que se mete y se tiene que encerrar y que lo hace por solidaridad, está teniendo un aumento exponencial del consumo de los alimentos, de la limpieza, del aseo personal, de los servicios públicos de electricidad, de gas, de conectividad, de agua, de saneamiento. Todo eso se magnifica de una manera que genera un gran sobreendeudamiento de la familia. Ni te cuento si alguno cayó en la trampa de haber adquirido un crédito UVA en la época de los años 2017, 2018, donde le decían, señor, como esto es una oferta de propaganda, adquiera un préstamo UVA que se ajuste por inflación, que va a tener su casa, su auto o su plan de ahorro. El sobreendeudamiento es enorme de la familia. Sí, claro. De manera tal, en nuestra proposición a la comisión, al presidente de la comisión y al resto de los miembros, es que se incorpore un artículo específico para que se permita la incorporación de los consumidores en el proceso de quiebra, sobre todo mientras dure este proceso de la pandemia. ¿Para qué? Para que aquel que esté sobreendeudado, sometido a un régimen legal, pueda terminar arreglando con sus acreedores y una vez levantada la quiebra, pueda continuar con su vida. Ramón. Y esto es un tema humano. Esto es algo Sí, se que está entiende. en relación con que... Pero pará, déjamelo que te lo termine. ¿Por qué yo decía al principio los trabajadores? Porque cuando un trabajador, una persona en relación independiente, alguno de los casi 11 millones de nuevos excluidos en la Argentina, tienen que tener la posibilidad de poder arreglar sus cuentas. Porque si no se arreglan las cuentas, la persona entra en un proceso en donde no puede visualizar su futuro. Ramón. Sobre todas las cosas, Sí. una familia empobrecida económicamente no puede planificar el futuro de sus hijos y de su familia. Ramón, perdóneme, usted que no es ni oficialista ni opositor, digo concreto, es opositor, pero bueno, tiene algún vínculo. Digo, le pregunto para que la gente tenga claro, ¿usted qué nota le pone a Santiago Cafiero ayer? ¿Lo aprueba, le pone un 6, un 7? ¿Cómo lo vio? Nosotros somos parte... Yo te voy a aclarar primero la apreciación. Sí, sabía que iba a empezar por ahí. Sí. Sos un opositor... es decir, Sí. ¿querés que te diga algo fuerte? Dale. ¿Querés que te diga algo fuerte? Ni amante ni novia de alguna de los dos grupos. Entendámonos como corresponde, Sí, mi amigo. sí. Yo vengo de un partido político que está enfrente de los dos grandes grupos
que están manejando la Cámara. Y cuando producimos una decisión que apoya una resolución del presidente, de alguno de sus ministros, lo hacemos en la convicción de nuestra plataforma política. Están en el PRO igual enojados. Están sí. en el PRO, están enojados. Sí, porque de hecho ya la pregunta es concreta y van directamente, que culpan y cargan a su bloque, claro, por ciertas cuestiones que no deberían haber salido así como salieron, caso de moratoria, quiebras, ¿no? Oil, etcétera. No, pero error. Nosotros estamos en una Argentina. Acuérdense, nosotros en diciembre hablábamos ya de 16 millones de pobres en toda la Argentina. Cuando hablamos, ¿saben cuántos habitantes viven en Mendoza? 2 millones. Hay 8 Mendozas que están en una situación por debajo de los 36.000 pesos de ingreso de una familia para poder masticar la cosa. Es decir, no es un tema menor. Entonces, cuando viene una ley de solidaridad, nos tenemos que poner enfrentados con aquellos que toman la decisión de distribuir las partidas presupuestarias para asistir a estos hermanos que codo a codo con nosotros están en este tema. Es decir, tenemos que dejarnos de embromar, porque la idea de la equidad, de terminar con las desigualdades, tiene que ver con un aporte que haga quien gobierna y quienes estamos en la oposición. Nosotros desde la oposición queremos construir una Argentina hacia el futuro, no como están haciendo, y esto tómenlo muy en cuenta, hay un grupo de la oposición, que es el más numeroso de todos, en donde están tratando de disputarse quién es el que le pega más fuerte al que está gobernando en el medio de un desastre como el que estamos viviendo hoy en esta pandemia que nos... Ramón. Hay cosas que están por encima de las ideas políticas electorales. Hoy es un momento en donde el hombro lo tenemos que poner todos los argentinos. Pensemos construyendo el gobierno o desde la oposición, pero serio, mi amigo. Sí, ¿qué tal? Ramón Vero Benaim lo saluda. ¿Cómo estás, Vero? Bien. Te tengo abandonada últimamente. Me tiene abandonada. Sí, ya vamos a arreglar estas cuestiones Muy fuera mal, de... Ramón. fuera de línea, del aire. Bueno, le quería consultar en el sentido de que hablaba de Mendoza. Hubo una pregunta particular de un diputado de su provincia, opositor también, Alfredo Cornejo, que él viene quejándose de que no se están haciendo transferencias a la provincia de Mendoza correctamente, que él habla como que hay una cierta discriminación del gobierno nacional hacia las provincias. Cafiero respondió al respecto, fue una también de las preguntas, me parece, más importantes del día de ayer. Usted, mendocino, ¿cree que hay una estigmatización, una discriminación con respecto a Mendoza? Te voy a decir en 3 puntos qué opino al respecto. Primero, que ese ex gobernador de Mendoza, el último, ¿no? No hizo un solo reclamo mientras fue gobernador y las cuentas de Mendoza eran apaleadas por su socio político del radicalismo PRO, el presidente Mauricio Macri. Primer punto. Segundo, el reclamo que le hace al jefe de ministros ayer, lo tiene que hacer un senador, que es el que defiende las cuentas de la provincia como Estado. Y nosotros, los diputados, y él, que fue elegido como diputado, representamos los intereses del pueblo. Y los intereses del pueblo de Mendoza tiene que ver con aquello que él vapuleó durante los 4 años que fue gobernador y que tenía que ver con la protección del interés económico de las economías de la familia de los mendocinos. Aumentó indiscriminadamente el valor de la energía eléctrica, del agua y el saneamiento. Puso en la pirámide de las prioridades no el agua potable, la cloaca, el acceso que se necesita tener a los servicios públicos, sino que puso entre las prioridades pagar una pauta publicitaria a determinados medios de comunicación por encima de lo conocido, 1.500 millones de pesos. Hizo asfalto en lugares que favorecían el interés económico de empresas que no hacen un solo aporte a la sociedad mendocina. Ese señor está hablando de una manera que no se corresponde con la representación para lo que fue elegido. Diputado del pueblo. El Estado de la provincia de Mendoza lo tiene que resolver en el Senado, los 3 senadores que pelean por las cuentas de la provincia. Bien, quedó claro, José Luis. Por las cuentas del pueblo que estamos representando. Correcto. Que son muchos. Carolina, le quiere hacer una pregunta a Carolina Ramos, diputado. Caro. ¿Qué tal, diputado? Acá a la distancia.
Los saludo. Bueno, como ustedes saben, el día de hoy se va a tratar un proyecto fundamental que es el de moratoria impositiva, previsional y aduanera. Quería saber cómo va a votar el interbloque, habida cuenta de que se incorporó algo que ustedes pedían, que era esto del premio a los contribuyentes cumplidores, y sin embargo no se modificó esto de que puedan ingresar a este régimen las empresas en quiebra. ¿Cómo va a votar el interbloque y cuál va a ser la posición? Nosotros desde un principio dijimos que íbamos a acompañar el proyecto que había acompañado el Poder Ejecutivo. ¿Y por qué? No porque seamos novios del Frente de Todos, como intenta decir alguna parte de la oposición, sino porque nosotros creemos que hay dos cosas que son muy fuertes. Hay un problema económico en la población toda que necesita adecuar su deuda con el fisco. ¿Para qué? Para que el otro problema, que es la falta de recaudación total del Estado, se pueda programar de manera que el Estado argentino pueda seguir estando presente en cada uno de los temas que están afectando al pueblo de la Argentina. Primer punto. Y todo aquello que es... y había algo más. Nosotros propusimos que el jefe de gabinete no podía tener todas las facultades de manera indefinida. Si el jefe de gabinete pretende modificar este aspecto de la moratoria, tiene que recurrir nuevamente al Congreso para pedir autorización. También se hizo lugar a esa petición que le hiciéramos al presidente de la Comisión de Presupuesto. Yo creo que, miren, si hay algo que va a demostrar la altura de aquellos que estamos representando o al pueblo o al Estado de nuestra provincia, es la altura que tengamos para ponernos de acuerdo en estos temas que son muy graves. Y tenemos que ser generosos. Tiene que ser amplia la moratoria como está propuesto en el proyecto y en el dictamen que se va a votar hoy en el recinto. Nuestro interbloque ya ha manifestado la posición, lo hemos hecho en el dictamen, y creemos que es un proyecto que se tiene que hacer ley por esto de que el Estado necesita recaudar fondos para seguir estando presente en decisiones que ha tomado el presidente que creo que son adecuadas. La IFE, los ATP, los créditos que le otorgan a los particulares y empresas que son emprendedores y subsidia la tasa de interés. Es decir, todos aquellos aspectos. Ahora, ojo, tiene un problema el Estado, el Estado del Poder Ejecutivo. Se está olvidando de algo que es muy fuerte. Y tiene relación con esto que yo les decía al principio, de la capacidad económica de la familia. Cuando se encierra una familia, aumenta el valor de la tarifa de la electricidad, del gas, de todo aquello que venimos hablando hace tiempo. Y solamente se ha previsto que esos servicios, esos proveedores que están ganando fortunas hoy, no dejen de cortarle los servicios de gas y de electricidad a la familia. Solamente lo han resuelto en favor de los más excluidos de la sociedad. Claro. Pero hoy hay 11 millones de argentinos que son los nuevos excluidos, aquellos que de manera informal, que de manera no blanqueada ante la sociedad, han tenido que estar encerrados y cumpliendo este aislamiento voluntario. Se entiende, ahí, diputado. Le está faltando una rueda y una vuelta de tuerca al Poder Ejecutivo. Lo planteamos ayer al jefe. Está muy bien. Perdón, y hay una pregunta que no contesté. Sí, ¿qué nota le pone a Cafiero? Se está escapando. Se está escapando. No lo quiere aplazar. Se está escapando. Sí. Todos los mendocinos se escapan. ¿El hombre? Sí, a ver. Sí. No me escapo. Le tengo... La verdad, mira, hay dos aspectos. En lo personal, el hombre es un caballero. En lo político, todavía está un poquito crudo, pero ¿sabés qué? Necesitamos una generación de la política de esa época nueva que le está dando nuevos aires, le está dando nueva sangre a la política. ¿Y sabes qué? Eso hay que respetarlo. Tiene un 7. Muy bien, diputado. Muchas gracias, José Luis, que ya tiene que volver a la comisión y la sesión de hoy, así que ya vamos a tener oportunidad para hablar de lo acontecido hoy. Gracias, que le vaya muy bien, diputado. Gracias a ustedes, les mando un abrazo enorme. Espera, el pañuelo se lo deja para la sesión, ¿no? No, voy de saco y corbata. Bueno, está bien. Está bien. No. Es una fiesta, la verdad que sí, tiene razón. Corbata celeste. Es una fiesta ir a asesinar. Gracias, diputado, muy amable.
Hasta luego. Gracias. Y gracias, Carito Ramos. Sí, en un momento ya vamos a tomar contacto con Maga, que está ahí en el recinto, todo se está preparando, con mucho protocolo, porque lógicamente hay mucha cantidad de gente que circula. Sí. Vos ¿sabés qué pensaba recién, Cohen? Diga. Digo, qué Me complicado. siento como el colegio, compadre. Qué complicado es esto, porque decía una cosa que es cierta. Dice, las tarifas eléctricas son caras y la gente consume mucho. Sí. ¿Sabés qué te dicen las empresas eléctricas? ¿Qué? Sí, pero ¿sabés qué pasa con el parate industrial? Yo no es que gano plata, pierdo por un lado, ¿me entendés? No hay consumo de electricidad en ningún lado. Seguro. Y otros dicen, están ganando mucha plata. Y otros dicen, No tanto. Exactamente. Claro, bueno, pero lógicamente la queja es válida, absolutamente. Claro, digo, él plantea una cuestión razonable y del otro lado la empresa te dice, está todo parado. ¿Qué me Espérate, decís a mí que estoy vendiendo más luz? de energía hubo. Ha habido. Sí. Pero no se Totalmente. supone que hay un decreto presidencial Yo te digo una cosa. que le pone como un marco yo a te que digo una no cosa. se haga. Él dice, yo estoy preocupado, todo el mundo te dice, lo dijo Cecilia Todesca, todo esto que vos estás gastando por una actividad económica, estás invirtiendo para que la gente coma, digo, esto hay que pagarlo y Sí, digo, sí, claro. es Bueno, complicado, complicado. Heller se esto. El refirió al aumento tema. de energía también tiene que ver, me parece desde el propio sentido común, es que la gente al estar en su casa utiliza mucho más energía que cuando en un contexto Sí, pero normal ni la hablar mayoría de de la meses. gente no está, digamos. Claro. Se entiende, pero en Claro. los meses de parate la falta de recaudación en lo que Claro. es industria fue enorme. Ahora sí, están empezando y tengo entendido en las provincias En también. hay actividad, exactamente. Y actividad industrial incluso en la provincia de Buenos Aires. Sí. A ver, no Algunas al han máximo, vuelto para porque se atrás entiende. Es muy complicado. Pero en el máximo algunas directamente Sí. no están, de estas empresas que le daban un flor de Te dinero a mordés las... la cola. Mira, digo, el tema del fútbol, están las planteando energéticas. que tiene que volver el fútbol. Sí. Qué cosa eso, ¿eh? Qué Y, delicado. y la verdad que, por ejemplo, vos tenés otros lugares donde ya ha vuelto el fútbol, Pero pero pará. acá está todo concentrado, donde vos tenés Sí. 6.000 contagios por día Lo que pasa que y es- 150 muertos en el AMBA, que están el 80% de los clubes. ¿Qué haces? ¿Qué hacés? Pero pasa que detrás del fútbol no es solamente el entretenimiento o el trabajo mismo Pero para ni él. Están hablar. los clubes que no Pero, pueden pues, más. están los y derechos está la televisivos publicidad, que te están dicen, los derechos yo te televisivos, pago, pero jugá. Pero ni hablar, y están todo lo que entra en publicidad por esos derechos, que es guita que se necesita en los Clubes canales que también se están han- para atrás. Clubes que se han hablado Sí. que también para ver si pueden ser incorporados en este proyecto de ley que se va a tratar en el día de hoy, que tiene que ver con la ampliación de esta moratoria. Fue también alguno de los pedidos, clubes y clubes de barrio, específicamente. Si la moratoria está todo bien, ahora, bueno, yo perdono a todo, pero ¿cuándo empiezo a recaudar? ¿Qué? ¿Me entendés? Digo, sí, porque la moratoria, lo que me debería haber pagado ahora, me lo vas a pagar en 10 años. Sí. Yo soy el secretario de Hacienda y te digo, ¿de dónde genero recursos? Ese Sí. es el problema. Sí, sí. Está perfecto perdonar, ¿eh? Para que esto arranque, para que tenga músculo. Pero yo he Algo- estado, ¿cuándo empiezo? ¿Algo nuevo que haya contado Cafiero que no se haya sabido de antes? ¿Algún dato que ustedes necesitaban o que encontraron como novedoso? ¿O ciertas cuestiones que simplemente él les dio el marco institucional pero que ya en la prensa salieron? Lo que pasa, a mí me resultó muy similar la presentación del informe a la presentación que él hizo en el Senado de la Nación, Ajá. que fue el mes pasado. Entonces, Claro. como fue muy pegado también. Los números eran similares Los números incluso. bastante similares en ese sentido. Coincido con Caro que faltó un poco más de dato numérico también en algunos tramos de su discurso. Sí hubo una gran diferencia donde en el Senado él tal vez hizo referencia, se retrotrayó con todo lo que había obtenido o cuando asumió este gobierno, las cuestiones que ya venían desde el gobierno anterior. Eso fue como más presente en el Senado, en este informe no. Me parece que esto de las provincias, que a ver cuánto se está destinando, lo que tiene que ver con el Tesoro Nacional, los aportes del Tesoro Nacional y también lo que se está destinando por la pandemia es importante, son números que son importantes. Él los dio, sobre todo en provincias que están cuestionándolo, como Mendoza, como Córdoba, y tratar también de hablar de que no hay una discriminación por parte del gobierno nacional a las provincias, sino que se está trabajando con todas, se está dialogando con todos los gobernadores, y ahí él hizo una referencia que en el gobierno anterior eso tampoco sucedía. Me parece que el tema de las provincias es un aporte interesante. Señora. No, sí, adelante. No, digo, me llamó la atención lo que dijo Ramón, ¿no? Buena persona, pero crudo.
Es un tema, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por los años que tiene? Porque, a ver, de cuna política viene el hombre. Lo que pasa, sí, pero ¿sabés qué pasa? Digo, no es lo mismo lo que va a ser después del cuarto o la quinta presentación, sí, donde conoces más. Claro. Digo, me parece que, bueno, con el tiempo a lo mejor va a lograr ese tipo de comodidad. Lo reivindicó humanamente, pero dijo lo que planteaba Caro en su momento, lo que deja soslayar también Vero. Viste, a veces tenés que enfrentar un grupo de diputados complejos. Y bueno, y a lo mejor tenés que hay un mix de chicana, dato, pero porque énfasis, el estilo de él es el estilo del gobierno anterior era otro, el estilo del gobierno de Cristina era otro. Tenés la marca de del peronismo, que no estuvo. De grande, no, porque el peronismo tuvo tipos muy aburridos como jefes de gabinete, que la verdad, Eduardo Bauzá era aburrido, Jorge Rodríguez era muy aburrido, pero viste, te pasa. No, pero Corach es mixto del interior. Y era un buen, no venía, pero era un tipo que comunicaba. Pero pasó Alberto Fernández, pasó Aníbal, ¿me entendés? Entonces, bueno, es gente que tenía más manejo de escenario que lo que hasta aquí está mostrando Santiago Cafiero. Un datito que me pareció de color, porque los acreditados podemos entrar al palco, podemos ver el recinto desde, en este caso, la segunda bandeja del palco, es que el diputado Fernando Iglesias se sentó casi al lado del jefe de gabinete Santiago Cafiero. Lo tenía, digamos, a unos metros. Menos mal que tenía el barbijo, decís vos, porque si no... No es habitual. Confundían el spray, viste que ahora le dicen spray. No es su banca, habitual, no es la banca habitual de Fernando Iglesias, pero fue y se posicionó en esa banca muy cerquita, y lo que observaba del palco es que, claro, él suele tuitear durante toda la sesión, entonces hacía fotos, ponele que vos sos Cafiero y yo soy Iglesias, entonces se sacaba las fotos, digamos, y las tuiteaba con la imagen de Cafiero de fondo, digamos. O sea, la imagen de él. Me pareció como una cosa muy destacable de color, porque era como raro que Cafiero estaba hablando e Iglesias estaba como tuiteando y sacándose la fotito, la selfie con Cafiero de fondo, digamos. El mundo Twitter es un mundo al que no pertenezco. Uno está por, lógicamente, información y demás, pero tiene una lógica que yo la intento analizar y no puedo. En mi mente, que estará antigua pero entiendo que estamos en un recinto. Te digo, sí, es muy institucional la situación. Te digo, metete en Twitter, yo lo reivindico mucho. Por eso no, Twitter, pero es la política cruda, es Twitter. Están ahí con espectáculos. Es con menos filtro. Pero ni hablar. Es con menos filtro. Pero hoy por hoy los presidentes dan sus conferencias, lo que antes era una conferencia de prensa. Es el gran problema de los medios, es el gran problema de los medios de comunicación, porque no está la intermediación del medio. Exacto. Está diciendo el presidente o quien sea lo que quiere, cómo quiere y cuando quiere. Exactamente. Cuanto más se necesita el periodismo es en estas épocas, ¿sí? Para contextualizar, para entender, porque todos hablan, todos dicen, bienvenido sea a esta anarquía de medios y democrática. Vamos, basta de hablar. Sí, Maga, te escucho. En recinto está ella en el Delia Parodi. Cuando digo una cosa... Hola, Karin, nos corrimos del lugar. Sí, está muy bien. Nos corrimos del lugar, estamos ahora en el pasillo que da a la entrada del Salón Delia Parodi, donde será la reunión de la web parlamentaria. Ya la abrieron, no nos dejan pasar, ustedes saben que, solo está destinada para que puedan estar ahí el presidente de la Cámara Baja y los presidentes de los bloques. ¿Alguien me habla? Tengo muy mal audio. ¿Alguien me dice Maga o...? No. ¿No? Ok. Son, la gente que habla del interior de mi cabeza. Bueno, lo que les decía entonces es que está todo destinado, de a poco se va moviendo la situación. Acá vemos pasar a los mozos, ir y venir, como para que esto tenga lugar supuestamente a las 2 de la tarde, pero tengamos en cuenta que hoy está todo concatenado de acuerdo a lo que pase con la Comisión de Justicia en cuanto retome el cuarto intermedio. Por lo pronto no hay muchas novedades para contar desde acá, pero siempre me gusta aparecer para que sepan que estoy y para que vean también cómo se está moviendo todo acá en el recinto. Perfectamente, Maga, perfectamente. Entonces, en momentos vamos a volver con vos para hacer un repasito
despacito, lógico de la cantidad de diputados que van llegando, con una comisión en el medio. Y por supuesto, si podemos hablar con alguno, ahí lo vamos a agradecer, Maga. Pero seguí tranquila, trabajando, viendo el movimiento, que ya volvemos a conectar en momentos nada más. De todas formas, son sesiones distintas a las que conocen ustedes por esta cuestión de la pandemia. Básicamente, el permiso para ir a los palcos está, pero no pueden acceder a ciertos otros lugares que en otras sesiones sí lo han hecho, ¿no? En realidad, el permiso para los acreditados siempre funcionó de la misma manera y sigue funcionando. Podemos acceder a los palcos y observar desde allí, justo estamos mirando el recinto, desde el primer palco que se está observando, podemos observar cómo se lleva adelante la sesión. En este contexto es muy interesante poder hacerlo porque, claro, ayer al menos había unos 30 diputados presentes, más el presidente de la Cámara y las autoridades, y el resto de los legisladores conectados a través de sus computadoras. Es interesante observar porque es como que se dan dos climas distintos, ¿no? Los que están conectados de manera remota y lo que está sucediendo de manera presencial en el recinto. Hay algunas cuestiones que se escuchan, cuando habla un diputado, pregunta por ahí, por lo bajo, en las bancas se escucha un murmullo o alguna risa. Y esto, bueno, por suerte, los que estamos acreditados y podemos ingresar, podemos observar esos pequeños detalles que tal vez en cámara, lo que sale emitido, no se ven justamente, ¿no? Es lo que tiene de bueno siempre poder observar todo de manera presencial. Sí, seguro, tiene su plus. Exactamente. Más vale que sí. Pero es cierto que han cambiado las cosas y, bueno, la situación de conexión de los diputados desde sus provincias aporta mucho. Pero, de hecho, ¿no se esperaba que hubiera tanto cruce, tanto protesta? Bueno, a eso estaba pensando, porque creo que estamos viviendo una segunda etapa de esto de la virtualidad. Exacto. Porque viste que la primera decían, che, el tema de si estoy muteado, no estoy muteado, no quiero que me corten. Ayer hubo alguna diferencia en el Senado hubo una diferencia importante entre Cristina Kirchner y el senador Bullrich. Siempre acá pasa lo que estoy viendo, Bullrich, Kirchner. Exactamente, acá lo que estoy viendo, viste, es que primero decían, che, que estemos de acuerdo todos, eran leyes muy consensuadas. Ahora estamos discutiendo una ampliación de presupuesto. Ni hablar. Y ni te cuento lo que va a venir con el tema de la eventual reforma judicial. Sí. ¿Viste? Sí. Donde, bueno, la verdad que los votos van a estar más justos, vamos a estar mirando el rol de gente como Graciela Camaño. Sí. Y te digo una cosa, no va a haber posibilidad de que decir, bueno, no importa lo que diga este diputado, o si se corta, no es tan grave. Claro, porque la cuestión es como muy intensa, muy delicada, así pero que estamos algo ha en una cambiado, etapa. Porque nos habían comentado muy al comienzo de esta cuarentena que los temas se iban a suscribir a lo consensuado, pero algo ha cambiado. El mundo gira. Y porque lo que pasa es que esperábamos una pandemia, una cuarentena la de 40 días, no de 4 meses. Claro, el estiramiento y la urgencia, ¿no? ¿Hay un eco en la calle o...? A ver, depende qué es lo que uno lea, el eco en la y donde uno viva y donde uno pregunte, porque el eco en la calle es enorme y jamás voy a decir, se escucha que se dice. Decir la gente son 4 o 5 amigos que están alrededor tuyo, sí, exactamente. Totalmente. Y eso uno tiene que ser respetuoso. Pero ¿coinciden estos ecos en que no es momento para analizar temas tan graves, tan delicados? De hecho, se lo han preguntado al presidente en estos días, ¿no? No sé, pero te cuento 3 testimonios que a mí me llamaron la atención. Primero, Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata, un ex juez, hombre de Juntos por el Cambio y ex ministro de Justicia. Ex senador. ¿Ex senador? Sí. Está bien. Y dijo él, nunca es el momento para la reforma de la justicia, pero la reforma de la justicia hay que hacerla. Siempre te van a decir que no es el momento, pero hay que hacerla. Estaba completamente en contra. Bueno, pero digo, me llamó la atención Guillermo Montenegro diciendo, nunca es el momento, pero la reforma de la justicia hay que hacerla. Sí. Hablé con Luis Juez. Luis Juez dijo, a mí no me gusta el debate virtual. Pero creo, me dijo, que el tema... una reforma judicial es interesante. Yo lo que creo es que acá está empastado, ¿sabes qué? El tema reforma judicial, que es lo que vos conocés, con el Consejo Consultivo. Las dos cuestiones hacen ruido, es como con un poco de arena en un sistema de lubricación. Y que no quede solo con que es una ampliación de la Corte, que el tema no sea solo eso, que no se interprete cuando uno quiere hablar en las redes o cacerolear o lo que quiera hacer en una expresión maravillosa, democrática. Está bueno que se profundice un poco más en dónde va el asunto, y te digo una sobre cosa, todo con juristas que van a participar de este Consejo Consultivo,
que no son del oficialismo. Entonces, a ver, ¿qué es lo que se intenta, lo que se quiere? Para que después venga acá y se hable. ¿Por qué están protestando de que no se hizo esto antes, de hablar con la oposición antes? No, pero a ver, lo que pasa, lo que vos decís del tema económico tiene una arista importante, Karin, porque el tema es cuando vos hipotéticamente concretes esta renuncia, va a haber más costo, porque en lugar de tener 12 juzgados federales vas a tener 46, ¿me entendés? Claro. Así que vas a tener un costo, que no es muy cuantitativo, pero es un costo. El tema es que yo creo que el gobierno se ocupa de estas cuestiones, porque en economía, ¿de qué vas a discutir? Como si no arreglaste con el Fondo Monetario, no arreglaste con los acreedores, vas a tener una caída del PBI de 20 puntos, vas a tener más desempleo y 50% de pobres. Como vos de economía no podés hablar ni tenés ninguna herramienta a mano, bueno, vamos por otras cuestiones. Una cuestión puede ser la justicia. Que se tienen que hacer en algún momento. Ahora digo, es un enorme desafío para el gobierno, porque trabajó la gente más cercana a él, Marcela Lozardo, Gustavo Vélez, pero tenés que tener consenso, juntar voces que no son las tuyas, porque ya el kirchnerismo tuvo un gran tropiezo en el año 2013 cuando hizo una reforma que no consensuó con nadie y la Corte le dijo no, esta reforma no pasa. Así que no pueden tener ese tropiezo, el tropiezo político más el tropiezo económico. Tienen que hacer las cosas bien. Hay una intención también desde el Frente de Todos, desde el oficialismo, específicamente Alberto Fernández, que lo ha mencionado en su discurso de apertura el 1 de marzo y que tiene que ver con avanzar con la Procuración de la Nación, General de la Nación, ¿no? Esto de postular a Daniel Rafecas como el Procurador General es la intención prima, podríamos decir, sobre esta situación, y que creo que este proyecto de ley va a empezar a marcar un antecedente y un camino de gran negociación para poder ver si pueden finalmente designar a Rafecas como el Procurador General. ¿Qué pasa? Para designarlos necesitan sí o sí de los 2/3, que es una mayoría especial para esa aprobación, y que al menos en el Senado de la Nación se los tienen que dar Juntos por el Cambio. Hasta ahora el Senado de la Nación viene sesionando tranquilamente, sacando leyes, porque logra un dictamen a partir de que tienen mayoría propia y como salen los proyectos con mayoría simple pueden avanzar. Pero en este caso puntual de Rafecas no lo pueden hacer y hay que ver, porque ayer también la votación de teletrabajo puede marcar un antecedente de lo que puede llegar a ser la votación de reforma judicial. Sí, claro. Exacto. 30-40. Es un tema, digo, la verdad, yo creo que el gobierno instala esto porque si no el gobierno estaba como muy paralizado. ¿Me entendés? La pandemia único tema era el COVID, el único tema era COVID. Exactamente. Entonces avanzo que yo creo... inseguridad, porque se viene ese tema profundamente. Sí. Pero bueno, y ahí tenés el problema interno de tus diferencias que tratan de saldar entre Bernie y Frederick, que era lo que le objetaba Mario Raúl Negri, creo que razonablemente. Sí. Yo creo que el tema de la justicia dependerá de la habilidad. Yo creo que alguna carta el gobierno debe tener. Me parece que, por ejemplo, es todo un gesto a favor del gobierno lo que pasó con Graciela Camaño. Porque Graciela Camaño esta semana en el Consejo de la Magistratura dijo: yo, que soy la que defino, estoy de acuerdo con que hay que revisar la designación de jueces que hizo el macrismo, que trasladó sin seguir los pasos correspondientes. Eso hay que revisarlo. Bueno, a ver, Graciela Camaño tiene una gran relación y fue socia política del presidente de la Cámara de Diputados, que es Sergio Massa. Me parece que si vos lográs que te acompañe Graciela Camaño y lográs un hombre como Luis Juez, que es un hombre que fue embajador del PRO, pero no es un PRO puro, habrá que ver cómo vos lográs cierto ánimo de acompañamiento y de masa crítica. No podés hacer lo que hizo Julián Álvarez, que era el secretario de Justicia hace 7 años, que avanzó solo y terminó chocando. Y atención, que vas a tener otra cuestión en contra. Ya hay una oposición muy dura de los medios más importantes a la reforma de la Corte. O sea, si no tenés número y tenés los medios en contra, es trabajoso. Es difícil y ya lo vamos a ir viendo porque, lógicamente, el tema se va a instalar, van a empezar a ser cuestionados cada uno de los que participen en esta discusión y aquí se los vamos a mostrar. Vamos a repasar un poco entonces los temas importantes. Mira, ahí está el recinto con las distintas bancas que pertenecen, cada una por poco no tiene
Pensé que era, mirá lo mal que veo que era una torta. No, de ninguna manera. El horario, Karin. Era el alcohol. No, es que de lejos, viste, veía. El alcohol, claramente. Y acá te dan whisky. Están en todas las bancas. Como decíamos, es importante saber que las bancas no se respetan, lógico, porque la mayoría de los diputados están en sus casas, en sus gobernaciones, en sus oficinas, donde Internet funcione mucho mejor para poder loguearse con toda la seguridad. ¿Dónde estaba Ramón de pañuelito? ¿Acá o está en Mendoza, Ramón? No, Ramón está en Buenos Aires. Está en Buenos Aires. Ayer estuvo en el recinto, ¿viste? Participó antes de ayer en Casa Rosada de la... Claro, iba a labor parlamentaria, me dicen. Sí, pero viste, hace como desfile de modelo, Ramón. Claro, ¿cómo hace para hacer todo junto? El labor no se estaba encontrando ahora, pero hay una comisión que tiene que empezar ahora. Se está retrasando los horarios, señores. Me parece que está bueno por ahí repasar qué es lo que se va a tratar. Por favor, eso es lo que decía. Mirá, yo partí de eso. Yo te sigo la línea. Estoy acostumbrada a hablar de todo. Te sigo la línea. Sí, lo que se va, al menos como concreto, lo que se va a tratar hoy en el recinto es la ampliación de la moratoria, lo que se conoce como moratoria universal, y que tiene que ver con una ampliación a una moratoria que ya estaba vigente a partir de un proyecto de ley de emergencia que se votó en diciembre del año pasado, pero que abarcaba muy pocos sectores. Lo que está proponiendo esta nueva iniciativa es que abarque y sea mucho más amplia. Entrarían las personas físicas, en eso, para ser más claros, los monotributistas y también autónomos, las micros, las pequeñas, las medianas y las grandes empresas también entrarían y estarían básicamente referidas a distintos sectores: el agropecuario, el industrial, el comercial, los servicios y el turístico. ¿Qué quedó afuera de esta moratoria? Las empresas de telecomunicaciones fueron las que quedaron excluidas, y bueno, lo que dice es que se va a empezar las obligaciones vencidas van a ser hasta el 30 de junio. También hay un plazo para adherir a esta moratoria que va a ser hasta el mes de octubre, y la primera cuota va a vencer en diciembre. Es un poco lo que establece el proyecto. Dice que también va a haber una tasa fija del 2% que va a ser por 6 meses. Después esa tasa va a ser variable. También no solo quedaron afuera las telefónicas, sino que también los bancos. Y también se excluyó a quienes tienen activos financieros en el exterior. Claro, exactamente. Bueno, básicamente es un poco el proyecto. Que si los traen antes de tiempo pueden entrar también. Pueden ingresar. Hay un plazo allí, porque todo dinero será bienvenido, dice Marco del Ponto. Es un poco el proyecto que... Este sería el dictamen de mayoría, pero hay que recordar que Juntos por el Cambio presentó un dictamen por minoría porque no estaba de acuerdo específicamente con esta situación de oil combustibles, ¿no? ¿Puede salir en el recinto eso? Lo de oil combustible, seguro, obviamente. Pero para un cambio, el eje. ¿Ustedes creen que puede llegar a entrar? No, ya no. No, cambios no se va a hacer. No, cambios no va a haber, pero que lo va a cuestionar la oposición, seguro. Y es un tema... político, pero además es un tema de tu rol cuando sos oficialista y cuando sos opositor. Por ejemplo, ¿qué fue lo que dijo Marco del Ponto? Mira, yo necesito recaudar y yo necesito empresas que tengan músculo para que cuando esto termine empiecen a trabajar todos. Entonces, yo, una moratoria amplia, dale, te perdono, porque cuando te perdono, o vos estableces una moratoria que le decís a la AFIP, te voy a pagar en 10 años, vos quedás en blanco y podés acceder al crédito. Si vos no tenés esa moratoria, vos no podés pedir crédito. Y las cuestiones judiciales se diluyen ahí. No, claro, sí, totalmente. Entonces, el tema es que ¿cuál es el cuestionamiento con oil combustibles? Es que oil combustible no está funcionando. Entonces hay una quiebra declarada. Ese es el problema. No es que está sin pagar y está funcionando. Es decir, bueno, le doy esta moratoria y la gente sigue trabajando. El problema es que no está trabajando. No, y así se podía cobrar de otra manera, que era uno de los argumentos de la oposición. Claramente, sobre todo con esa empresa. Y el tema era, claro, digo, la verdad, vos decís, ¿pero por qué? Bueno, los vínculos que hubo del propietario con el kirchnerismo están claros. ¿Con qué le respondió históricamente el kirchnerismo? Bueno, ustedes hicieron un blanqueo para
para favorecer a quién, a Gianfranco Macri. Ahí estamos. Y terminamos 1-1 y bueno, y aquí estamos. Exactamente, cuestiones de política mezcladas con la vida. La sesión va a durar, ¿no? Va a ser larga. Supongo que ¿creen sí, ustedes? ¿no? 3 Las horitas, sesiones 4. están estipuladas entre 6. 4 y 6 horas. ¿Viste? Claro. Bueno, pero no Las tanto sesiones como la remotas, 9 de 4, la 6. sesión anterior. Pero puede Las llegar 9 a... horas y media. Sí, puede. Yo creo que va a durar unas 6 horas como Pero máximo. es viernes, eso es un punto importante. Es un punto importante. Ayer hubo una sesión larga también. Totalmente. Bueno, los ánimos están tal vez tan cansados. Pero recordamos que todo el trabajo de todo el año, de todo el tiempo en los diputados es para este momento. Es el momento de la votación, es el momento en el que se obtiene la media sanción y es el momento que queda claro para los libros, para la tele, las posiciones de cada uno también. Y por eso la necesidad de hablar, más allá de que Diputados TV les dé la visualización merecida a cada uno que antes no se tenía, ¿no? Y eso es bueno, verlos en comisión trabajar ha sido Y te digo, muy ¿sabes interesante. qué? Lo que es otra enorme ventaja, el tema de la cámara puesta en la reunión de comisiones. Sí, es lo que digo. Históricamente, A eso me vos refería. tenías acceso a una, Es 2 verdad. reuniones de comisiones, presupuesto de Hacienda, alguna. Sí. Alguna vez venía algún ministro, ¿me entendés? Y vos decías, habilitaban alguna sala, porque hasta había un problema de espacio. Claro, que no podían ir a Pero cubrir. acá no hay salas que sean para más de 200 personas. Sí, No sí, hay. sí. Bueno, ahora con la camarita, digo la verdad, uno se entera desde su casa de lo que están Totalmente. planteando. Es un Claro. tema, la Incluso visibilidad ellos que tiene la mismos. transparencia es absolutamente distinta. La Pero ellos visualización mismos, de- gente que no está en esa comisión y que diputados, claro. digo, y Sí, que sí. quieren participar o que quieren agregar, y además todo ocurre Público, exactamente. de forma La pública y transparente. visualización de YouTube, de cada comisión, el número de gente que está conectada es increíble. Eso Sí. es un fenómeno de este tiempo que antes, es verdad, no sucedía. Es Y muy además vos impresionante como ver militante, 500 personas viendo una comisión. Vos tenés, 500 por ejemplo, vos tenés personas, mucha un gente que la montón. verdad, mucha gente que va y vota una vez por año, cada 2, y no le importa. Pero vos tenés sectores, digo, la izquierda que es muy militante, la izquierda va a estar muy atenta a lo que pasa con Romina del Pla o con Del Caño en cada uno de los proyectos. Claro. Tenés gente mirándote. En el peronismo lo mismo, en Juntos por el Cambio lo mismo, ¿viste? Pero Es- de todas formas la gran vidriera de la sesión Y es claro. otra cosa, porque la sesión Totalmente. se cubre o se cubre en Y el sí, medio sí. nacional. Una comisión puede interesar a un grupo de Claro. personas, no. Pero la sesión está ahí por eso mismo, que la performance de cada uno importa y habla mucho, ¿no? De cómo se cuela en la política, como bien decías hace un momento, Pato. Más allá del tema concreto del que se esté preguntando al jefe de gabinete o el tema concreto que atañe a la ley que de la que se está votando. Habrá que ver si Diga. la reunión de labor parlamentaria comienza y Sí, se porque empieza a son hacer 2:10 ya. porque si bien los diputados No vino nadie. están los que componen la Comisión de Justicia que preside el oficialista Rodolfo Tailade, están en un cuarto intermedio, tienen que volver para ver qué es lo que van a hacer, y la reunión de labor parlamentaria en realidad es una reunión donde participa el presidente de la Cámara y los jefes de los distintos bloques, que algunos pueden estar en esa reunión de Comisión de Justicia, pero otros no, Sí. pueden hacerse paralelamente. Habrá que ver si no están esperando que se defina lo que va a suceder en esta reunión de justicia para justamente ver cómo se va a llevar adelante la sesión. Recordemos que en labor parlamentaria una de las cuestiones que se terminan de resolver es cómo va a ser la dinámica dentro Sí. del recinto una vez que empiece la sesión. Si finalmente va a ingresar este proyecto que se está discutiendo en justicia el día de hoy o no va a ingresar. Me parece que puede haber un Sí. atraso a la espera de esto. Una opción es que esto siga hasta las 6 de la tarde y nosotros seguimos hasta las 6 acompañándote, Karina. Así que no te hagas ningún problema, es temprano. Pero a mí que me Ahora traigan tenés el café, almuerzo, así porque que podemos seguir. yo Total, sigo somos un sin montón, Karina. Dale. Vengo temprano, pero... Por eso, exactamente. Pero sí, Exactamente. sí, Pero es una esto opción, es el ocurre. plan B que tienen, ¿eh? Esto ocurre en este país donde no hay horarios muy Sí, fijos. exactamente. Y es una cultura muy flexible, Sí. donde muchos sufrimos, sobre todo los puntuales, cuando se trata de definir un horario. No. Es complicado. Ayer estaban enojados con Santiago Cafiero porque llegó media hora tarde, la verdad. Media hora es la nada misma, es ¿no? la nada. Sí, Hasta- eso iba a preguntar. Hasta ¿no? una novia te Usted- puede perdonar que llegues media hora tarde, la verdad, nada. Media hora Bueno, es... media hora es media hora, pero Sí, se entiende en sí. el contexto en el que estamos. No debería, sino que no se dé el horario o que se dé un tramo horario directamente. ¿No te gusta el horario de Alberto Esto Fernández? ocurre. ¿Sabes?
El horario presidente Alberto. es En Casa muy Rosada decimos puntual, eso, horario es Alberto. muy puntual, Conferencia horario ¿no? Alberto. Sí. ¿no? No sé, los funcionarios de la época pasada, al Canacho, esta TV pública, venían... No, era... Venían puntuales porque si no salían al Macri, aire, pero Macri nada era un más. tipo muy puntual, en serio. Puntual y breve, la verdad. Es decir, es que era el tema que ayer le señalaban a uno de los diputados que estaba enojado porque decía que no tenía fluidez de palabra Santiago Cafiero. Dice, vos, que perteneces a un espacio donde la verdad, el número uno, él te decía, no era un hombre con verba florida, era un hombre ingeniero. Así que nada, eso. Claro, pero pedir lo mismo ayer Enríquez, ¿no? Que Sí, habló exactamente. de la oratoria, ¿no? Para que lo tengo Nada. acá. Sí, por ahí está. ¿Por qué es común que se metan en No, ese lado? nunca lo vi eso, no. No, yo nunca lo ¿por vi. qué van a la persona, no? Eso es Claro. lo que tal vez molesta. Claro. Que lo teníamos a Enríquez para salir, pero bueno, Sí. hoy es un día muy especial. Estaban, Están las comisiones, están logueando, exactamente. Le conozco la voz por suerte, dijo. Pude apreciar que sus recursos literarios en sus tweets son módicos y que sus recursos oratorios eran superiores. Con ese sentido que usted tiene, que tiene el kirchnerismo de una concepción alarista. Sí, ¿Me ¿viste? explicas? No, escúchame, no preguntes esta cosa, porque ¿sabés qué pasa? Ayer, cuando lo leí... No entiendo. No, ¿sabés qué? Tengo que entrar a buscar Te explico historia. una cosa. Estoy profundamente enojado con Google. Porque viste que Google me resuelve la vida a mí. Me muero. Pero me resuelve... Entonces, ¿sabés que no ¿Por existe qué? alarista? ¿Qué quiere decir alarista? Se lo iba No, a nada, preguntar. porque te digo una cosa, me volví loco. ¿Qué es Alari? ¿Quién fue un general, pensé? No, exactamente. No. Ese era Lais. No, pero ¿sabés qué? Claro, ese era me Lais. figura alarmista. No, vas a fracasar. Me figura alarmista. Yo busqué ¿Será? Alaris, lo busqué como una cuestión. Digo, dijo? ¿sabés qué pensé? Que a lo No mejor era un entendí. error tipográfico. Pero nadie del lo texto. puso. ¿Cómo puede ser que ninguno de Bueno, los medios levanta? Pero dije, escuchame una cosa, me defraudó ¿Qué es Google, la la verdad. concepción? Con la plata que Vamos a ganan, preguntarle a no Enrique tienen la esta próxima. respuesta. ¿No tienen esta respuesta? No, No. en Google no existe y después fui al diccionario. Tampoco existe alarista. Y ahí eran ya las 2 de la mañana, me fui a dormir, pero ¿viste? Nada, Cuando termine la pasó Comisión eso. de Justicia, Sí, llamamos dale, a Enríquez sí. solo para que nos diga eso. ¿Qué quiso Sí. decir con que el No está, no kirchnerismo está. tiene ¿Estás una buscando sección vos? alarista? No, estaba viendo, Yo sí chequeando lo a ver busqué, si... lo encontré. ¿Viste? No No, existe, más no, vale que lo busqué. Estaba Dije, chequeando a ¿será ver si que falta una teníamos letra? alguna información. Bueno, a ver. No, estoy esperando a ver si nos Sí. mandan alguna información. La semana que viene, ¿hay sesión? Preguntas cada cosa. El martes. A ver. La Pregunto semana que viene, concienzmente. sesión específicamente no lo tengo definido, pero sí sé que van a empezar a avanzar con 2 proyectos de ley que vienen de la Cámara de Senadores y que tienen que ver con Malvinas. Al menos va a haber una reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores que preside Eduardo Valdés, Sí. y al menos buscarán tener un dictamen para poder avanzar en estas 2 iniciativas, que una tiene que ver con crear un consejo amplio donde se incluyan a distintos especialistas y también a la provincia de Tierra del Fuego para básicamente tratar las temáticas de lo que tiene que ver con Malvinas, y la otra con la nueva limitación del mapa, que no sé si vieron el nuevo mapa argentino, donde se visualiza la cantidad de territorio acuático que tenemos, la plataforma El mar marítima, continental. el mar marítima que tiene la Argentina. Bueno, es un gran mapa que se pretende empezar a presentar en los establecimientos educativos, y la idea es poder avanzar con esta iniciativa. Las 2 iniciativas se trataron en Senado, tuvieron una aprobación por unanimidad, y esos serían al menos los temas que empezarían a tratarse la semana que viene. ¿No el tema de deuda con legislación local? Tuvo Eso, sanción claro, ayer en en el Senado. Senado Ah, y gira sí. también Por a eso diputados. digo, la semana que viene podría haber sesión aquí con ese tema. Es un Lunes o tema, martes, sí, es sí, otro, lo dije es otro tema, es otro tema complicado. Al menos una reunión de comisión seguro. Un tema con fricciones porque no estaba de acuerdo, lo dijo públicamente Roberto Labaña, un hombre que habla muchísimo con Alberto Fernández, Ajá. que es como el mentor de un bloque importante donde estaba Libuca, le comunicó a Guzmán, le dijo, no estoy de acuerdo con esto, te aviso, el que avisa no traiciona, y después emitió un comunicado Labaña diciendo que él no estaba de acuerdo con deudas que estaban especificadas que se paguen en dólares. Así que es un tema que va a hacer ruido en diputados, efectivamente. Llamó al diputado Enríquez, porque este programa lo ven los diputados También. principalmente, porque se trata de ello, lo tenemos en pantalla, que se está logueando de hecho para la comisión que tiene que empezar antes de la sesión. Estamos con el camino así. Él dijo concepción adanista, de Adán, ¿viste? que llega primero. Ah, sí, ¿viste? Gracias, Ahí estamos. Belu.
Gracias, Ahí Belén. estamos. Viste, yo digo, debe ser un error. Gracias, debe ser Belén. un error que llega tipográfico. primero. Se lo perdió Página Clarín Nación. Nosotros lo decimos. Gracias, diputado, muy amable por estar atento. Concepción adanista. Bueno, igual cuando tenga la charla, tengamos acá la entrevista con usted, le vamos a preguntar otras cositas también y si se sintió satisfecho por las preguntas que hizo que tuvieron mucho que ver con la cuestión justicia también, bueno, de todo. Le han hecho Yo varias me volví loco con Alarista porque pensé de pronto en el capitán Adanista. Alatriste, que existe, es una figura de la literatura española, pero Claro. Alarista no encontraba, así que es adanista. está. Adanista, dijo. Que por ahora tampoco tengo en claro que es adanista, que pero bueno. tiene el kirchnerismo de una concepción adanista, no, de llegar primero, de la concepción adanista. Diputado nos tiene que iluminar, si nos está viendo. Que diputado se Enrique. comunique y nos Sí, cuente. sí, porque ahora no puede, porque se está logueando está para la Pero bueno, comisión. después, Porque no arranquemos. sé por qué digo qué es lo que habrá percibido que era muy incómodo Mario Raúl Negri, que pidió disculpas. Bueno, pidió también disculpas es por las otra ofensas. pregunta. No sé si era por esto, si era por algún concepto que tuvo más temprano de Marchi. Hubo varios que estuvieron duros. Sí. Y hubo una defensa muy cerrada, porque se ve que Santiago Cafiero es una persona querible, ¿no? Porque después dice, lo trataron de hipócrita, lo trataron de mentiroso. Hubo una defensa como muy cerrada de hombres y mujeres del Frente de Todos después. Pero sí, que no estaba previsto eso. Claro. En el listado original de los oradores estaba previsto que hablen 28 oradores por Juntos por el Cambio, después algunos diputados de los diferentes interbloques y monobloques. Un cierre de Sí. los presidentes de bloque, donde ahí se esperaba que hable Máximo Kirchner, terminó hablando Leonardo Grosso, pero no estaba previsto digamos, que hablen los representantes del oficialismo, que terminaron hablando, haciendo como esta Muchos. defensa, blindando, digamos, la situación. Llamó mucho la sintió atención. que tenía la necesidad de poner el paño frío o de dar la Totalmente. disculpa. Es notable, ¿no? Porque Sí. se entiende que en el recinto, cuando los calores entran, hasta es legitimado que se vaya alguna expresión completamente inapropiada. Yo no vi lo de Enrique, yo vi lo de Marchi. Lo de Marchi era muy A llamativo. ver lo de Marchi. Porque De Marchi es un mendocino, siempre con un discurso muy duro, Estaba muy enojado. muy pro, que ya estaba enojado en su momento en su provincia. De mucha Sí. comunicación Porque con Mauricio Macri. Totalmente, exactamente. Muy este es el tema. ligado a Mauricio Macri. Totalmente. Ese es el dato político, por eso digo, esto no está despegado de lo que acaba de decir Macri cuando llegó a Francia. Muy defraudado, ¿viste? tal vez. Por eso, pero aparte, él tuvo muchos problemas de Marchi porque el tema es que cómo funcionaba Cambiemos en Mendoza. El 80% era de los radicales, de la mano de Cornejo, y a De Marchi nada, ¿me entendés? Y tuvo que pelear mucho De Marchi. Pero arrancó con un discurso enojadísimo planteándole temas económicos desconociendo la pandemia, ¿me entendés? Ustedes prometieron llenar la heladera. ¿Viste la verdad? Que queda incluso completamente fuera de Mintieron época. ustedes mintieron con las cifras de la economía cuando uno recuerda, la verdad, los enormes problemas que tuvo Cambiemos con la economía, que habían prometido $1 La de 8 a 10. profundización de los Bueno, problemas. exactamente. Bueno, y la respuesta abismales de que Cafiero, hicieron. además Sí. de brindarle los datos que él estaba proponiendo, fue, diputado, está en el proyecto de ampliación presupuestaria. Los datos que usted está pidiendo, lea el proyecto, ¿no? Sí, o sea, sí. le terminó Uy, respondiendo de una esa manera. chicana fulera, digo, si vos estás del otro lado de Juntos por el Cambio, cuando discutían esto, ¿qué les dijo en un momento Cafiero? Ustedes cerraron una fábrica de alfajores Sí. en Mar del Plata y una de Fernet Fernet. en Córdoba, que la verdad que son datos ciertos, ¿no? No hacen a la macro política económica, pero bueno, sí. Yo por eso te digo, yo me quedo con Negri, que tiene oficio y tiene años, que navegó por encima de esto. Magali, estás con compañía allí, una diputada. Sí, estoy con la diputada Romina del Pla, del FIT, acaba de llegar aquí al Salón Delia Parodi, donde será la reunión de labor parlamentaria, que estimamos, diputada, viene con retraso. Y sí, porque están esperando a ver si logran ponerse de acuerdo para el dictamen en la Comisión de Justicia para concursos y quiebras, ¿no? Así que es uno de los temas para los cuales está citada la sesión a partir de las 3 de la tarde. O sea que si no tienen dictamen, bueno, tendrán que modificar el orden del día de la sesión.
¿Algo en particular desde el FIT para plantear en el antes del recinto acá en esta reunión? Mira, sobre todo queremos ver cuándo se van a tratar algunos de los proyectos que hemos presentado como prioritarios. Impuesto a las grandes fortunas, el tema de la previsión de suspensiones y despidos, el tema de las becas Procrear. Son algunos de los proyectos que hemos presentado y que entendemos tienen que tener tratamiento urgente, a la vez de otros proyectos como uno muy reciente que hemos presentado de expropiación de la ladrillera Loimar de Tandil, que bueno, es una fábrica que está paralizada hace 9 meses. Entonces, todos los proyectos que hemos presentado que son urgentes, que tienen que ver con la defensa de los puestos de trabajo, Diputada. la centralización del sistema de salud y, por supuesto, también la defensa de la situación educativa, ¿no? Diputada, está ya logueándose, así que los tiempos se están acelerando, cosa que nos conviene lógicamente a todos. Mil disculpas, por supuesto, vamos a retomar estos temas en una próxima entrevista. Gracias, Romina. No, muchas gracias a ustedes. Y gracias, Maga. Y vamos entonces a ver cómo se están logueando los diputados, porque están en cuarto intermedio y ya está empezando entonces esta reunión, que cuando termine, ahí se dará comienzo a la sesión. Es la Comisión de Justicia. Justicia, exactamente, la Comisión de Justicia tratando el tema de quiebras, tema que será incluido en el temario de hoy en la sesión. Ahí vemos cómo se están todos logueando en este momento para ya mismo escucharlos.